Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a traeros un book tag al que no me ha nominado nadie, pero que me apetecía mucho hacerlo, me gustó mucho cuando lo vi, y se trata del book tag del invierno de Pilar, del canal Pilar Entre Libros. Y bueno, pues eso es original de ella. Os dejo por aquí su vídeo para que le echéis un vistacillo, y también por aquí debajo. Es un book tag que, bueno, tiene diferentes premisas relacionadas con elementos que solemos asociar al invierno. Así es que eso me parece el book tag perfecto y es bastante estacional, así es que no quería dejarlo pasar mucho tiempo, y por eso pues eso, lo traigo ahora que justo acabamos de tener este cambio de estación. Pero antes de empezar, ya sabéis, el momento spam en el que os digo un poquito de qué maneras podéis apoyar al canal. Y bueno, por supuesto, como siempre, podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, podéis darle a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, podéis darle a me gusta o no me gusta en función de lo que os parezca este vídeo, y podéis compartirlo con aquellas personas a las que penséis que les puede interesar tanto el contenido de este vídeo como del canal en general. Por supuesto, también podéis dejar un comentario si queréis, por ejemplo, respondiendo a las preguntas de este book tag. Estaré encantada de leerlo, de ver vuestras respuestas, porque siempre sacamos ideas, ¿no?, de ellas, y agrandamos nuestra eterna lista de pendientes. Por último, recordaros que también os dejo aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo, que bueno, ya sabéis cuál es la red social en la que estoy más activa y más presente y subiendo contenido más asiduo, y que además tenéis como novedad el club de lectura Una Fantasía de Club, que es bueno, este club de lectura que vamos a iniciar ahora en 2024, que tenéis allí en vuestra casa si queréis leer fantasía, ciencia ficción o terror. Así es que bueno, pues hechas todas las presentaciones, vamos a comenzar con el vídeo. La premisa número 1 es nieve, y nos pide que digamos un libro que comienza muy bien pero que se va desinflando a la mitad. Tengo que decir un libro que leí hace bastante tiempo, que tengo la trilogía al completo y no me he puesto con el segundo y el tercero precisamente porque me pasó esto, ¿no?, con el primero. Y se trata de Las Guerras de la Alianza, de Laura G.W. Messer. Bueno, es un libro que es de fantasía, tiene un sistema de magia bastante diferente a otras cosas que había visto, porque bueno, digamos que la magia se ejerce por dos personas a la vez, y la unión que llevan a cabo, ¿no?, a través de unos anillos, y como que la manera más poderosa de ejecutar esa magia es en pareja. Es muy diferente, ya digo, me gustó mucho, me pareció muy original, y en su primera mitad era un libro que estaba todo el tiempo yendo a mejor, a mejor, a mejor. Era muy intensa, no paraban de ocurrir cosas, la construcción del mundo era muy interesante, pero hay un hecho justo a mitad del libro que cambia, o sea, que es el que parte esta historia en dos, ¿no?, y ocurre a mitad del libro y el resto no está al nivel. Como que hay un momento muy apoteósico dentro de esta historia que pone el listón demasiado alto, y entonces el resto se va desinflando un poco. Los personajes que estaban tan bien dibujados y que tú tenías una percepción sobre ellos, de repente en esta segunda parte cambian, ¿no?, y se convierten en otra cosa, y resultan como muy desdibujados, como que esa personalidad que se había perfilado al inicio de repente cambia y no te explicas el por qué. No sé, digamos que se me fue desinflando en esta segunda mitad. Me dio mucha pena porque me parecía que tenía un potencial tremendo y que era una historia que me estaba gustando muchísimo. No he continuado con la trilogía, la tengo en casa. De hecho, cada libro va como a una extensión mayor y me da miedo que me siga decepcionando. La segunda premisa es chocolate caliente, y tenemos que decir un libro cálido, un libro agradable, ¿no? Y podría decir un montón, pero bueno, centrándome un poco en lecturas un poco más recientes y que apelen un poco a algo más personal, voy a decir Monje y Robot, de Becky Chambers. Está publicado por Crononauta y ha sido una lectura que, dentro de que era acogedora, que es una lectura muy, muy calmada, también es una lectura muy reflexiva, muy introspectiva, ¿no?, que te hace plantearte un poco determinadas cuestiones vitales, ¿no?, y digamos que qué es lo que esperamos de la vida, un poco reflexionar sobre nosotros, sobre las presiones a las que a veces nos vemos sometidos por el hecho de no seguir los ritmos que la sociedad establece. Bueno, una lectura muy profunda,
pero que a la vez resulta acogedora, no es traumática en el sentido de que como te hace replantearte todo, pues pueda parecer una lectura dura, ¿no? O una lectura que ataque directamente a tu corazón, ¿no? Y te resulte dramática, sino no, lo contrario, te va acompañando, es una lectura muy acogedora, con unos personajes a los que les coges muchísimo cariño y que te plantean preguntas que parece que van dirigidas directamente a ti, pero de una manera muy liviana, una manera que al final es muy acogedora, es muy cálida y te hacen sentir en casa, ¿no? La premisa número 3 es Hielo, y hay que decir una lectura que te decepcionó. Aquí voy a decir una de mis primeras tomas de contacto con una autora que he conocido este año y de la que tenía altas expectativas, y voy a decir Dentro de casa, de Lisa Jewell. Bueno, ha sido una pena porque este libro era mi inicio, como digo, con esta autora de la que he oído siempre cosas buenísimas, que le gusta a muchísima gente y que a mí se me ha quedado a medio gas. No es un libro que no me haya gustado nada, sino que es un libro que podía haber dado más o del que yo esperaba más, y que al final no ha resultado ser lo que yo quería, lo que yo buscaba, lo que yo esperaba. El final se me ha quedado totalmente inverosímil, como muy la salida fácil para que todo fuese bonito y tranquilo y feliz, y se solucionaba todo de una manera que yo no consideraba realista, que me resultaba demasiado bonito para ser verdad, y que además la historia de los personajes se queda muy abierta porque evidentemente ya está anunciada, de hecho, la segunda parte, o sea, esto continuaba, pero hay muchas cosas que se me van quedando sueltas, me va abriendo melones que no me va cerrando, y entonces eso hacía que para mí la lectura fuese como que no conectase con los personajes y no terminase de conectar tampoco con la historia. Además empieza a irse un poco, pues eso, como que tú le vas viendo las costuras a todo sin cuadrarte demasiado, y la protagonista tampoco me terminó de convencer, se me quedó muy corta, se me quedó muy floja, y ni siquiera tiene todo el salseo que yo esperaba que tuviese, porque bueno, al final si no me das una historia sólida en algún sentido, pues por lo menos que tenga ese salseo de la trama familiar y tal, pero tampoco me interesó demasiado, no fue una cosa sorprendente para mí y me decepcionó un poco. La premisa número 4 es regalo, y aquí evidentemente hay que decir libro que te gustaría recibir por Navidad. Y aquí tengo que decir que me apetece mucho tener tengo una wishlist enorme que además podéis ver aquí debajo, que siempre está aquí debajo por si os da ideas de libros que también os puedan gustar, pero además, pues me encantaría recibir los proyectos, las novelas secretas de Sanderson. Yo solo tengo la primera que sacó, que es la de Trenza, que bueno, no sé creo que sí se alcanza a ver, pero bueno, está aquí, pero me faltan otras 3. Y me encantaría al menos recibir las 2 que están relacionadas con el Cosmer, que son Yumi, el pintor de pesadillas, y el hombre iluminado, me parece que se llaman, ¿no? Luego hay otra más que es Guía del mago frugal, un nombre un poco largo, pero esta, como no está relacionada con el Cosmer, quizás no tengo tanta prisa, ¿no?, por recibirlo, por tenerlo, por leerlo, pero eso, al menos esas 2 obras, 2 proyectos secretos de Sanderson que tienen relación con el Cosmer, me encantaría recibirlas. Y luego otra cosa que sí o sí me encantaría recibir, tanto si es un regalo navideño como si no, porque me lo voy a comprar yo si no, pues es la suscripción a la cajita anual de Crononauta y semestral de Duerme Vela. Porque bueno, sí, soy esa persona que todos los años va a colaborar con esto, que va a apoyar a las editoriales, a estas 2 editoriales en particular, porque no me han decepcionado nunca, porque de hecho de Duerme Vela aún van a empezar a anunciar ahora las novedades, pero de Crononauta ya las han anunciado y tiene pintón lo que se viene el año que viene. Así es que bueno, y de Duerme Vela es que ya digo, no necesito saber qué es lo que van a traer para tener 100% garantizado que voy a estar suscrita a su cajita, de todas, ya lo sabéis. No es una sorpresa para nadie, pero sería un regalo maravilloso. La premisa número 5 es Chimenea, y hay que mencionar a un personaje que empezó no gustándote y que acabó enamorándote. Y aquí voy a decir un personaje que no es que no me gustase a mí, es que por lo general tiende a caer mal, pero que a mí me pareció chapó, me divertía muchísimo, y se trata de Nesta, de la saga Acotar, porque bueno, es la hermana de nuestra protagonista principal, que es Feira, y es un personaje al que tiendes a odiar. La autora lo pone ahí para que te caiga mal,
para que sea como un personaje que choca mucho con la protagonista y claro, a ti de primeras te va a caer mal porque es una protagonista malhumorada, que siempre habla mal a Feire, a la protagonista, ¿no? Y que siempre actúa de manera que tú no comprendes por qué trata así a su hermana, ¿no? Entonces ya digo, está puesto ahí para que te caiga mal, para cumplir esa función, para ser un personaje irreverente, malhumorado, un personaje que siempre choca con los demás y que te da esa sensación de rechazo de primeras. Pero a mí me divertía muchísimo, a mí esas contestaciones que tenía de verdad que me hacían pues disfrutar mucho de ella, esa personalidad tan seca, ¿no? y tan protectora hacia algunas personas y tan despectiva hacia otros, a mí es que me divertía muchísimo. Me gusta mucho cómo evoluciona el personaje, me gusta mucho cómo va de menos protagonismo a más, hasta el punto de que el último libro de esta saga, que no recuerdo, Una corte de llamas plateadas puede ser, no lo he leído aún, pero es como que abre la línea de historia que protagoniza ella, que protagoniza Nesta. La premisa número 6 es Árbol de Navidad y hay que decir un libro que estés leyendo o vayas a leer, pues eso, navideño, ¿no? Y aunque yo ya he leído un par de libros navideños en lo que va de mes, tengo que decir que el que estoy leyendo ahora, que justo lo empecé ayer, es Noches de Navidad de Duerme Vela, que precisamente pues eso, es una recopilación de relatos navideños. Este año digamos que se lanzaron a la aventura de publicar algo de autoras nacionales, de hacer una convocatoria de relatos y han seleccionado 8 relatos, han seleccionado 3 porque los otros 5 eran encargos directos a las escritoras, a las autoras y me parece que es una fantasía literalmente, eso, tenemos relatos de fantasía pues de brujas, con mucha magia y relacionados y ambientados en Navidad. Así es que me parece el libro perfecto para leer en esta época. Ya digo, yo llevo ya un par de relatos, me han gustado, tengo muchas ganas de seguir, tengo ya el mono de necesitar continuar con la historia porque además hay autoras que sí que he leído ya y a las que me apetece leer en esta temática tan particular y tan diferente a lo que me tienen acostumbradas, pues por ejemplo Marina Tena o Laura S. Maquilón. La premisa número 7 es Bola de Nieve y aquí tengo que decir el libro más largo que he leído a lo largo del año y cero dudas, no creo que para nadie sea una sorpresa y se trata de Juramentada y el ritmo de la guerra, que claramente pues eso, son los libros más extensos que he leído a lo largo del año, que no va a haber nada que lo supere porque ya a la fecha que estamos es imposible, pero aparte es que es muy difícil que haya libros que tengan una extensión mayor, hay algunos, pero ya digo que es complicado y son jardines en los que yo todavía no me he metido, pero es que este año he leído estos 2 y los he disfrutado muchísimo. Ya sabéis que son el tercero y cuarto del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que son tremendos tochos, pero me han encantado. Juramentada es un libro mucho más, por así decirlo, teórico, ¿no? En el sentido de que te pone mucho en contexto, te habla mucho de historia, de política, un poco toda esta trama para que vaya avanzando. Hay un poco menos de acción como tal hasta llegar al final, pero sí hay mucho de creación del mundo, ¿no? Y de cómo hemos llegado hasta aquí, de background de alguno de nuestros personajes. Me fascinó y lejos de lo que mucha gente dice que para ellos es el peor, precisamente por esta falta de acción, a mí me gustó muchísimo por todo el contexto que da y por toda la historia y por todo, ¿no? Me gustó un montón. Pero es que el ritmo de la guerra desde el principio tiene todo eso que le falta al otro en cuanto a acción y es que no paran de pasar cosas, seguimos avanzando, te sigue abriendo nuevos melones. Es cierto que Sanderson se extiende mucho y es reiterativo, hay personajes que parece que nunca salen de ese ciclo infinito en el que están bien mal, bien mal, bien mal, bien mal y así vamos, ¿no? Entonces es cierto que llega un momento en el que dices, quiero saber cómo va terminando esto, ¿no? Pero el camino es muy disfrutable, el camino es maravilloso, el mundo es inmenso y nunca paras de conocer cosas. Muy intensa la lectura. Que por cierto, el año que viene tenemos la publicación del 5º libro del archivo, que bueno, no sabemos todavía el número de páginas, pero yo me espero de nuevo, pues eso, en torno a las 1400 sin duda. Y relativo precisamente a esto, voy a hilarlo con la premisa número 8 y es Fuegos Artificiales, libro con final 5 estrellas. Y voy a decir
tanto el primer libro como el segundo de esta saga, El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, porque me parece que van. O sea, si ya todo el tiempo tienes esa ambientación, esa grandiosidad, ese no dejar de pasar cosas, ese conocer un mundo completamente nuevo, es que los finales de estos libros, bueno, con el primero yo lloré. No es difícil por otro lado, pero lloré, que es lo importante, ¿no? Me dejaron con la boca abierta. Yo disfruto mucho de la fantasía, pero es que además hubo momentos tan épicos que es que, bueno, me quito el sombrero. Por otro lado, también me gustan mucho los finales, sobre todo de sus dos primeras obras de Hannah Kent. Tanto Ritos Funerarios como Los Buenos son libros que no están exentos de drama, más bien son todo drama, y el final no va a ser algo muy positivo y muy happy, pero son finales que se quedan contigo, que se te clavan en el corazón y que resultan ser demoledores, pero no los puedes olvidar nunca, nunca. Incluso aunque tú ya conoces ese final desde el principio, eso no le quita ni un ápice de interés, ni un ápice de intensidad y de potencia a esos finales. Así es que estos dos libros, Ritos Funerarios y Los Buenos, también tienen unos finales que jamás vas a poder olvidar. Y para mí eso es lo importante en un final, ¿no? Más allá de que todo cierre de una manera más o menos feliz o que cierre de una manera coherente, es esa intensidad, eso que te hacen sentir, esa visceralidad que te transmiten sus páginas, ¿no? Y cómo se va a quedar contigo, cómo jamás vas a poder olvidar aquello que te están contando. La premisa número 9 es Galletas, y aquí hay que decir un libro que has disfrutado mucho de leer en lectura conjunta. Bueno, tengo dos vertientes. Tengo la vertiente, como sabéis, mi mejor, peor lectura, y tengo una vertiente de libro que me ha gustado y que además el hecho de comentarlo en lectura conjunta pues ha hecho que la experiencia sea aún mejor y que sean libros que han sido importantes para mí por la razón que sea. Por un lado, hablando de la mejor, peor lectura, pues ya sabéis, tengo Lo último que me dijo, de Laura Day, un libro que, bueno, pues que es muy que fue totalmente decepcionante, pero que leerlo con Eva ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en cuanto a lectura conjunta. Recientemente también he tenido así como ese mismo acercamiento, esa misma sensación con La Casa del Hambre, y que lo hemos leído Pilar, de Pilar entre libros y yo. Y estas lecturas que son malos libros, pero que se disfrutan tanto por la risa, ¿no? Por esos audios de Dios mío, ¿qué está pasando? No me creo cómo está lo que está pasando en la historia, o esto es totalmente inverosímil, o los personajes son absurdos, o no sé, digamos que esta manera de enfocar una mala lectura cuando es en compañía hace que se disfrute mucho más, que claro, si tú lees estos libros solo o sola, pues al final no los disfrutas porque son lecturas eso, que pasan sin pena ni gloria, o que al contrario incluso te enfada porque dices, es que no puede ser más malo, yo cómo he invertido mi dinero en esto, ¿no? Pero la experiencia de leerlo en compañía, de reírte tanto, de tener teorías absurdas que al final no se ven confirmadas y que dices, Dios, es que yo podría haber escrito un libro mejor dentro de nuestra prepotencia, ¿no? Porque, bueno, escribe un libro, ¿no? Si eres tan valiente, Rocío. Pero bueno, en cualquier caso, claro, la experiencia es muy divertida, ¿no? Entonces, por ese lado tengo esa vertiente. Y por el otro, libros que leerlos en compañía fue muy especial porque fueron muy buenos libros y porque la compañía también fue maravillosa y fueron libros importantes. Por un lado tengo el tema de cuando me inicié con Sanderson, con los Sanderson Spren, con el grupo de lectura de Amario de Imladris, éramos un montón, lo disfrutamos muchísimo. Ese Camino de los Reyes fue una experiencia brutal y bueno, fue una lectura que entre que el libro fue mi mejor lectura y que el grupo era lo que mejoraba aún más esa experiencia, fue una lectura que me marcó. Pero por otro lado tengo que decir Ritos Iguales, porque de ese grupo de nosotras cuatro nació Literariam, fue un hito maravilloso y eso, conocí a unas personas maravillosas, lo hizo muy especial. Bueno, estoy hablando de Ritos Iguales de Terry Pratchett, que es, digamos, inicio de la saga de las brujas, como digamos la precuela, ¿no? Por así decir, Ritos Iguales, y tenemos una historia de brujas adorables y muy divertida, con ese humor irónico y ácido que caracteriza a Pratchett,
y personajes eso, muy entrañables, ¿no? Pero por otro lado, pues eso, el leerlo en compañía de Priscila, de Ro, de Selene, maravilloso, lo hizo aún más especial, de ahí nacieron muchas cosas y eso hace que mi recuerdo aún sea más bonito, que sea más especial, que haya sido una lectura de las que más me ha marcado, que más he disfrutado y que recuerdo con más cariño, ¿no? Y por último también no podía dejar de mencionar a precisamente una de las primeras lecturas que hicimos como Literariam, como grupo de club de lectura y podcast y todo esto, y además que ha sido de nuevo muy importante porque se generó un grupo precioso de lectura en el que disfrutamos muchísimo de comentar, además hacíamos comentarios, creo que eran diarios y fue una cosa muy intensa y que además me descubrió una autora que me maravilla y se trata de Aprendiz de asesino de Robin Hobb, porque de nuevo fue mi primera toma de contacto, como digo, con esta autora que me parece que es una maestra de la fantasía, que ha dado pie a grandes historias posteriores, que ha sido inspiración para muchísimas escritoras y muchísimos escritores, que es tan injustamente olvidada aquí en habla hispana, que está descatalogada, que ni se ha terminado de traducir su obra. Me parece tan injusto, me parece tan, no sé, tan incomprensible que algo que ha sentado tantas bases dentro del género sea de tan difícil acceso, pero fue una lectura, ya digo, que disfruté, que esa fantasía que ella creó pues fue algo maravilloso, que esos personajes nos acompañan a día de hoy a todos los que hemos leído y los que leímos en ese momento en lectura conjunta ese libro, que no faltábamos a ninguno de los comentarios porque es que estábamos enganchadas a la historia y fue una lectura en la que se creó un ambiente maravilloso en el que todo tenía una nota positiva porque es que estábamos disfrutándolo muchísimo y entre que fue una de las primeras lecturas de Literariam y que el grupo comentó con tanto entusiasmo, es una lectura de la que guardo muy muy buen recuerdo. Y es un libro de fantasía que recomiendo a todo el mundo, que ojalá reediten para que podáis acceder siempre a estos libros y no sea tan difícil como hoy en día, que algo de lo que más tira hacia atrás para iniciarse con la obra de esta autora precisamente es el hecho de que tenemos su obra incompleta y de muy difícil acceso. Y después de todo este rollo que he soltado en la premisa número 9, llega la última, la 10ª premisa, que es propósitos de año nuevo. Y tendremos que decir un propósito al menos que tengamos de cara al año 2024. Y bueno, ya sabéis que yo voy a hacer un vídeo específico analizando los propósitos, bueno, analizando un poco la consecución de los objetivos del 23 y proponiéndome nuevos objetivos de cara al 24. Pero en cualquier caso os adelanto que uno de los objetivos que sí que voy a plantearme de cara al próximo año es centrarme un poco, retomar un poco lectura de clásicos del siglo XIX, quizás inicio del XX. Tengo bastantes libros de este tipo en casa que me apetece mucho leer y que este año he dejado un poco más de lado en favor de otro tipo de lecturas y me apetece, el cuerpo me pide, pues volver a Edith Wharton, a Willa Cather, volver a reencontrarme con Elizabeth Gaskell, iniciarme por fin ya, porque era uno de mis objetivos de este año y pues ya lo sabéis, con Thomas Hardy, no sé, un poco retomar la lectura de estos clásicos que me apetece bastante y pues eso, es algo que tengo pendiente y que tengo bastantes libros en casa esperándome, así es que quiero darles su sitio de cara al 2024. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí las respuestas a este book tag que ya digo que me ha parecido muy apropiado para esta época, que me ha gustado mucho, me parece muy acertado por parte de Pilar, pues eso, todas las premisas que ha escogido y con qué las ha relacionado. Y ahora toca nominar y voy a nominar a Dan de la librería de Dan, que hace ya varios book tags que no lo nomino y debe estar echándolo de menos. Por otro lado quiero nominar a Laura de Lau by the Sea y por último nominar a Marie de Imladris. Así es que bueno, aquí están mis nominaciones para que el book tag se siga expandiendo por el mundo y por supuesto me encantará conocer vuestras respuestas al book tag y me las podéis dejar aquí en comentarios. Ya solo me queda recordaros una vez más que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo, sobre todo aquella en la que siempre estoy más activa. Y nada, agradeceros muchísimo que estéis aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.